El maestro José Briceño ha recibido de parte de Dios un llamado, según lo establecido en Efesios 4:11, al estudio y la disertación del texto sagrado. Por más de 4 décadas le ha dedicado su vida ininterrumpidamente a la investigación y la enseñanza bíblica. Prepárate para escuchar un nuevo mensaje en forma exegética, polifacética y sistemática del texto sagrado, por el doctor José Briceño, maestro de la palabra de Dios, en su programa Palabra de Iluminación. Bendiciones. De nuevo el maestro José Briceño, transmitiendo, exponiendo, presentando las verdades del reino eterno. Esa verdad verdadera, esa verdad absoluta que está plasmada en el texto sagrado. Siempre lo he dicho, verdad que tiene que ver con parte del pensamiento de Dios. Verdades que también tienen que ver con parte del pensamiento de las tinieblas, como piensa Satanás, los demonios, los súbditos. Y verdades que también tienen que ver con la opinión de los hombres. En su obstinación, ellos en su creencia opinaron y eso quedó plasmado en el texto sagrado. La Biblia es un libro que siempre lo he dicho, no es la palabra de Dios, ella contiene la palabra de Dios, contiene el pensamiento de las tinieblas y contiene el pensamiento de los hombres. Que toda es inspirada por Dios, eso lo entiendo, eso lo acepto, eso es lo que dice Pablo a Timoteo y lo que también Pablo, el apóstol Pedro, presenta en sus epístolas. Que todas las escrituras es inspirada por Dios, eso yo lo entiendo. Maestro Briceño del estado de Texas, la hermosa ciudad de Dallas, transmite para un mundo pasando fronteras, estamos llegando lejos, hay muchos que están haciendo el trabajo con mi persona, están tomando estos mensajes, esto sea que sea video, o sea audio, imagen que está en YouTube y lo están llevando lejos, o sea, está haciendo un trabajo muy bueno, felicito y gracias por los que han acudido a este llamado de exponer estas verdades del reino eterno. Ese es el trabajo de los 5 ministerios, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, es perfeccionar a los santos. El objetivo número 1 por el cual se constituyeron los 5 ministerios, oficios ministeriales, según lo que está establecido en Efesios 4, que el apóstol Pablo presenta esa verdad, es para perfeccionar a los santos. Si uno de estos 5 ministerios no ha entendido esta verdad, no está haciendo su mensaje en sus liturgias, su mensaje no es polifacético, exegético y sistemático, pues déjeme decirle que está perdiendo el tiempo. Si usted está cayendo en los púlpitos está entrando en el terreno del sensacionalismo, del amarillismo, del teatro, del show, del espectáculo, usted está perdiendo el tiempo y le va a tener que dar cuentas al Señor. Si su mensaje es totalmente descontextualizado, distorsionado, desfasado de la verdad del reino, usted está conduciendo a la iglesia a una falsa doctrina y usted le va a tener que dar cuentas al Señor. Porque el mensaje que presentaron que presentó Jesús y presentaron los apóstoles, es un mensaje central, es un mensaje de reino, es un mensaje que en parte registra el pensamiento de Dios, como yo lo dije, en otras partes registra el pensamiento de las tinieblas y en otras partes registra el pensamiento de los hombres. Pero es lo que está plasmado en el texto sagrado, respetando los códigos, reglas y principios de interpretación. Eso está allí. En esta oportunidad quiero enseñar, exponer una verdad central
o centrada en lo que conocemos como esa oración modelo que Jesús presentó a sus discípulos, la que se conoce como el Padre Nuestro. Cuando usted va al libro de Mateos, el capítulo 6, verso 9 al 15, ahí está registrada esta oración. Pero Lucas, en el capítulo 11, del verso 1 al 4, también está registrada esta oración. Y Lucas dice que Jesús presenta el modelo de esta oración como producto de una petición que le hicieron los discípulos a Jesús en relación a la oración. Ellos le dijeron, dice que estaba Jesús orando en un lugar muy apartado. Y dice el texto, eso está en Lucas, que cuando terminó uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. Mire, era tanto la sustancia, era tanta las verdades que estaban encerradas en la oración que Jesús exponía al Padre en su momento de intimidad. Era tanta la veracidad y la fuerza que los discípulos vieron, captaron y escucharon la oración de Jesús, que se dieron cuenta que a razón de la verdad ellos no tenían ni la menor idea de lo que era orar, de lo que era la oración. Por eso le pidieron a Jesús: Señor, enséñanos a orar. Jesús les da un modelo. Dice que cuando ellos le pidieron que le enseñara a orar, Jesús les dijo: vosotros pues oraréis así. Eso está en Mateos, el capítulo 6, verso 9 al 15. Dice así, mire el modelo que Jesús presenta en la oración. Dice: vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas. Algunas versiones dicen nuestros pecados. Lucas dicen: perdona nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces dice: no nos metas en tentación. Algunas versiones dicen: líbranos de la tentación. Y dice: más líbranos del mal. No nos metas en tentación, porque es que Dios no mete en tentación a nadie. Entonces eso es como que está mal escrito. Y algunas versiones dicen: líbranos de la tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Y dice: amén. Cuando usted va y usted analiza esta oración, esto se puede entender como una oración modelo. Pero oído. No como lo ha tomado la Iglesia Universal o la Iglesia Católica, o sus feligreses, sus seguidores. Que es de cierto que es una oración modelo, ya lo voy a explicar dónde está el modelo. Pero que no es una oración como para hacer de ella un rezo, donde cada vez que te vas a presentar
a Dios como Padre, pues le vas a decir tal al pie de la letra como Jesús lo dijo, porque es así como esto tiene resultado. Entonces, ya esta oración, que es modelo, se ha convertido en un rezo, el cual no fue el sentido que Jesús le dio. Es cierto que es una oración modelo, pero que no debemos hacer de ella un rezo, repetir exactamente al pie de la letra tal como Jesús lo dijo, porque esto como que funciona así. Eso no fue el sentido que Jesús le dio, no fue lo que Jesús quiso enseñar. En esta oración, como modelo, hay verdades, pero matademonios, verdades intrínsecas, verdades de reino eterno, verdades que tienen unas propiedades y unas fuerzas tan, wow, tan sustanciales que me atrevo a decir la mayoría de nuestros feligreses, de nuestros creyentes en la iglesia, en nuestras iglesias, hablando de la iglesia protestante, vulgarmente la iglesia evangélica, no las han entendido. No las han entendido. Inclusive muchos han caído en el terreno del catolicismo, hacer de esta oración modelo un rezo y repetir exactamente lo que Jesús, como Jesús lo dijo, porque parece que esto como que funciona así. Resulta que es una oración modelo, que cuando te dejas dirigir por las propiedades de lo que está ahí escrito y según el conocimiento que tú tienes de las verdades que están ahí escritas, tú expresas tu oración a Dios en tu conocimiento, en tu forma, en tu intimidad, lo haces, esto va a tener grandes resultados. Entonces, Jesús dice, vosotros oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Es decir, lo que quiere decir Jesús con esta oración modelo es que toda oración que nosotros presentemos a Dios, en ella nosotros tenemos que identificarnos como hijos y tenemos que entender y comprender de que ese gran yo soy, el Dios eterno, el que llamaban el invisible, que está sentado en el trono celestial, después de habernos regenerado, que pasamos por el proceso de regeneración, por producto de su amor, porque Dios nos amó, teniendo amor, tuvo compasión, teniendo compasión se movió a misericordia, moviéndose a misericordia manifestó su gracia, manifestando su gracia nos dio su perdón, perdonándonos nos regeneró y regenerándonos nos hizo sus hijos. Es lo que dice el texto. Porque a los que creen en su nombre, hablando de Jesús, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ahí ya comenzamos con una oración donde reconocemos nuestra relación bilateral, que Dios es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. O sea, una identidad tenemos en nuestra relación. Y no vivir como muchos creyentes en nuestras congregaciones, muchos feligreses, muchos adeptos en nuestras congregaciones, que están en nuestras iglesias y que viven huérfanos, como huérfanos de un Padre vivo, teniendo un Padre, pero un Padre, señores, que es el Dios eterno, que es el gran yo soy, y que ahora funge como Padre. Con todo eso no conocemos la paternidad de Dios. En mi caso, el caso del maestro Briceño, José Briceño, le costó entender la paternidad de Dios para con él, porque yo no tuve padre. Dios se me tuvo que revelar e iluminar
Dios tuvo que iluminar en mi alma, de lo que está escrito en revelación en el texto sagrado en relación a su paternidad para conmigo. Entonces entendí que ese Dios, el gran yo soy, el eterno, que está sentado a la diestra que está sentado en su trono, debo decir, que está sentado en su trono, y que a la diestra tiene a su hijo, que es mi hermano mayor, es mi Padre. Entonces la oración comienza, Padre nuestro que estás en los cielos. Lo otro que hay que entender es que ese Padre, su paternidad emana bajo unos principios celestiales, bajo unos principios divinos, no unos principios terrenales. Que de ese Padre que está sentado en su trono en el cielo, no esperes nada en semejante a lo que en el sentido negativo has recibido de tu Padre terrenal, porque Él no es así. Él opera bajo unas dimensiones celestiales, divinas. Por eso dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces, ya el maestro Briceño se identificó con esto. ¡Wow! Quien está sentado en su trono es mi Padre. Yo no soy huérfano de un Padre vivo. Yo disfruto de la paternidad de mi Dios. Y en toda oración está incluida esta verdad. Es mi Padre. Yo me acerco a Él como el Abba Padre, como el papito lindo, como el papito querido. Yo me acerco a Él con los mismos derechos que se acerca Jesús, porque los mismos derechos que tiene Jesús como hijo de Dios los tengo yo, los mismos derechos. Jesús no me lleva ninguna ventaja ante el Padre. Jesús, cuando vino a la tierra, el Verbo se hizo carne y nace en la figura del Teantropos, el Dios hombre, que es el Hijo de Dios. Él nace de María, como hijo de María, como su primogénito, pero como hijo de Dios, como el unigénito, o sea, el único en su género, no tenía más. Pero cuando Jesús muere, pasa por el Vía Crucis, desde el Getsemaní hasta la muerte, la cruz, la corona, los clavos, la herida, las flagelaciones, y va a la cruz y muere y está 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, en la parte más baja de la tierra, ocupando mi lugar, en lugar de tormento. Y ese Jesús, Dios lo justifica y lo vivifica por el cumplimiento de la ley, se levanta, vence el Hades, vence la muerte, vence el Hades, vence los principados, vence los potestades, y se sienta a la diestra del Padre con todo poder, dominio, autoridad y fuerza y señorío. Ese Jesús pasa a ser el primogénito Hijo de Dios. Ya no es el unigénito Hijo de Dios, es el primogénito Hijo de Dios. ¿Por qué el primogénito? Porque después de Él venimos nosotros. Él es el primero entre muchos, dice el texto. Porque la iglesia no nació en el Pentecostés. La iglesia se manifestó en el Pentecostés, pero la iglesia nace es en Jesús. El primero, que es la cabeza, lo primero que sale por el conducto vaginal cuando una mujer está pariendo, normalmente, si el parto es normal, es la cabeza. Lo primero que salió en el nacimiento de la iglesia es Jesús como la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Entonces, ya el maestro Briceño está identificado. Cuando me voy a dirigir al Dios eterno, al gran yo soy, yo me dirijo como lo que Él es, como mi Padre, y me dirijo como lo que yo soy, como su Hijo. Por eso cuando Jesús se levanta de la tumba, que Marta lo va a tocar, las mujeres lo van a tocar, le dijo, no me toques porque no he ido al Padre. Entonces dice así, pero ve y dile a mis discípulos que voy a mi Padre y a vuestro Padre, que voy a mi Dios y a vuestro Dios. O sea, ahí hay una verdad, pero una verdad central, mata demonio, que Jesús le presenta a las mujeres, que le den anuncio a sus discípulos, que ya no son sus discípulos, simplemente solamente a sus discípulos, sino que son sus hermanos, ya ellos son hermanos, mis hermanos. Jesús le dice que dile a ellos que voy a mi Padre y a vuestro Padre, mi Dios y a vuestro Dios. O sea,
Jesús dice, no dejen de ver al gran yo soy como el Dios eterno, pero tampoco déjenlo de ver como el Padre eterno. ¿Eh? Primero puso Jesús la paternidad de Dios y después puso la deidad de Dios. Voy a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces, ahí está. Lo primero que hago es dirigirme a Dios según la oración, esta modelo que Jesús me dio. En mi oración, reconocer la paternidad de Dios en mi vida y entender que hay una relación bilateral donde Él es mi Padre y yo soy su hijo, pero que su paternidad es divina, con principios divinos, no con principios terrenales, sino con principios celestiales. Ahí está lo primero. Esto es lo que significa el modelo de la oración. No es que yo voy a repetir exactamente como está allí, como Jesús lo dijo. Eso no, eso es un rezo. Eso no fue lo que Jesús quiso expresar o presentar. En segundo lugar, santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. En segundo lugar, todos los que se acercan a Dios en oración deben entender la santidad de Dios, que es pura, sagrada, entender que no hay nada en este mundo que supere a Dios, incluyendo a su Hijo, el Theantropos, el Dios hombre, incluyendo al Espíritu Santo, que supere su santidad, que no lo hay. Que entendamos que Dios es 3 veces santo. Una de las cosas que a mí me llamó la atención es que en ninguna virtud de Dios o propiedad de Dios hay una redundancia, solamente en su santidad. Por ejemplo, en ninguna parte usted va a conseguir donde Dios dice yo soy omnisciente, 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 omnipresente, 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 omnipotente, omnipotente, omnipotente. Usted no lo va a conseguir en ninguna parte. Pero cuando la Biblia habla de la santidad de Dios, lo redunda. Hace una elevación a la 3. Dice, yo soy santo, santo, santo. Y hay una elevación. ¿Qué es lo que Jesús quiere dar a entender en la oración del Padre Nuestro como modelo? Lo que llamamos el Padre Nuestro, esta oración, como modelo. Es que podamos entender, uno, la magnitud de la santidad de Dios. Y número 2, que Dios pide santidad similar del adorador o del orador. O sea, yo quiero que tú entiendas de que ese Dios al quien te estás dirigiendo es santo y debes de vivir una vida apartada del pecado para honrar su nombre que es santo. Apartado totalmente del pecado. Entender que fuiste trasladado de las tinieblas a la luz y que tú nada haces en las tinieblas, nada. Entender que todo lo que el mundo te ofrece y lo que las tinieblas te ofrecen pueden ser lícitos, pero que nada de eso te conviene. Si lo que el mundo y las tinieblas rompen los principios del reino eterno, del Dios Santo, pues no lo tomes, porque tú fuiste apartado, consagrado, escogido para Dios, para un propósito eterno. Su nombre es 3 veces santo. Y Dios pide oración similar a la de Él, que tú seas santo como Él es santo, que entiendas esta verdad, que no hay comunión entre la luz y las tinieblas, que no existe comunión entre la copa
entre la mesa de los demonios y la copa de Dios. No existe comunión, no existe entre la cena de los demonios y la cena de Dios, no existe comunión en eso no existe. Entonces, eso lo debo tener presente, que me acerco a un Dios santo, pero que mi vida acá en la tierra debe ser un modelo a seguir, conocer los principios del reino eterno, las demandas de Dios, los mandamientos de Dios, y ajustarme a ellos, y vivir en ellos, y caminar en ellos, para honrar su nombre. Eso es lo que Jesús presenta en la oración. Entonces dice, venga tu reino, venga tu reino. Cuando expresa el texto, cuando dice, venga tu reino, indica que es el anhelo que nosotros debemos de tener como participantes del reino eterno. Debemos tener como ciudadanos del reino eterno, Debemos anhelar de que el reinado de Dios sea establecido en la tierra. Venga tu reino. Que en la tierra los principios del reino eterno también se establezcan en la tierra, pero quien se va a encargar de eso es la iglesia, hacer ese trabajo. Es la iglesia. ¿Para qué? Dice, para que se haga tu voluntad. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿En qué? En el establecimiento de ese reino. Cuando se establezca el reino de Dios en la vida de los hombres a través de la predicación del evangelio, y el reino de las tinieblas se vaya de ellos, la naturaleza satánica y la simiente satánica se vaya de los hombres, cuando sean convencidos de pecado por la predicación del evangelio del reino eterno, y se establezca el reino de la luz en ellos, entonces es cuando se va a hacer la voluntad de Dios. Tal como se es en el cielo, también se va a hacer en la tierra. Ahí está el modelo. El Hijo de Dios, el Hijo de Dios, el orador, el adorador, que ama el establecimiento del reino, que ama el establecimiento del reino, que ama que los principios del reino eterno se cumplan en la vida de los hombres, de los que habitan la tierra. Y por eso nos encargamos de anunciar, de predicar el evangelio del reino. Pero resulta que estoy haciendo todo lo contrario, quebranto principios de reino, vivo una vida desajustada totalmente a los principios del reino eterno, cometiendo todo tipo de pecado, inclusive con premeditación y alevosía, hago planes y proyectos para pecar. Mire, esto, usted no ha entendido el modelo de esta oración. Usted no lo ha entendido. Usted no ha entendido esto. Porque no le digas a Dios, venga tu reino, cuando yo no estoy dispuesto a participar en la predicación y en la vivencia del evangelio del reino, para que ese reino sea establecido en la vida de los hombres, y de esa forma se haga la voluntad de Dios en la vida de los hombres aquí en la tierra, como se hace en los ángeles en el cielo. Esto es el modelo. Entonces dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Oído, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Todo orador, Maestro Briceño lo ha entendido. Nada en el mundo, en relación a las demandas que podamos tener, para no hablar de necesidades, a las demandas que debamos tener o que se presentan en la vida,
sea el alimento, sea el vestir, entre otras cosas. Nada en la vida nos debe preocupar, entendiendo que quien está sentado en el trono, en el cielo, es nuestro Padre, como ya lo dijimos en el comienzo de la oración, es nuestro Padre, pero aquí, además de eso, Él es el Jehová Jireh, el que se provee a sí mismo y no queda desprovisto de nadie, pero además de eso es el Shaddai, el Dios que amamanta, el Dios que saca sus senos y nos da de beber de su leche, porque eso es lo que significa el Shaddai, el amamantador, el proveedor. Entonces cuando digo el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, es un sentido de que toda oración y en toda adoración reconozcamos que Él es nuestro proveedor, que no nos va a dejar desprovisto, que Él tiene cuidado de nosotros, que Él sabe las demandas, para no decir lo que necesitamos. Él conoce todo, Él lo sabe todo. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, no os afanéis porque qué habéis de comer o qué habéis de vestir. No se afanen, no entren en un afán, en temores, en dudas, en angustias, en ansiedades. No se preocupen por eso. No piensen como los gentiles que andan en la vanidad de su mente. Ustedes son ciudadanos del reino eterno y tienen que tener una mentalidad de reino. Así. Por eso Jesús les digo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas. ¿Cuáles cosas? Estas demandas de las cuales los gentiles se preocupan, ustedes las van a recibir. Las van a recibir, eso va a venir. Solo mi Padre se va a encargar de darles a ustedes eso. Solo va a venir, preocúpense del reino. Entonces, cuando dice el pan nuestro de cada día, dánoslos hoy, es reconocer que nuestra única fuente de provisión es Dios. Es Dios. Punto. Que Él todos los días nos dará lo que nosotros necesitamos, si se puede hablar de necesidad, porque la iglesia no vive de necesidad, la iglesia vive de demandas. La iglesia todo lo tiene. Todo lo tiene. En Cristo estamos completos. Entonces, búsqueme algo que usted necesite y que Dios a usted no se lo pueda dar. Búsqueme algo. Jesús dijo, si vosotros siendo malos, o sea, teniendo una naturaleza pecaminosa, porque en el discurso que Jesús viene hablando, dice, si tu hijo te pide un pan, tú le das una piedra. Si te pide un huevo, le vas a dar una serpiente. Si te pide un pez, le vas a dar un escorpión. Entonces Jesús dijo, no, yo sé que no va a ser así. Entonces dice Jesús, y si vosotros siendo malos, es decir, teniendo una naturaleza pecaminosa, porque no habían sido todavía regenerados. Cuando Jesús da eso, no había muerto en la cruz del Calvario, no había resucitado todavía, no existía la iglesia. Jesús está hablando con hombres caídos, que eran sus discípulos, pero estaban caídos en Adán. Entonces Jesús dijo, si vosotros siendo malos, o sea, teniendo una naturaleza pecaminosa, sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más mi Padre, con la naturaleza divina que Él tiene, que es un Padre celestial y que opera bajo principios divinos celestiales, no le va a dar las cosas buenas que ustedes necesitan? Entonces esa es la mentalidad que debe estar en todos los que se acercan a Dios en oración y los que se acercan a Dios en adoración. No debes acercarte como un mendigo, no. Dios no quiere que tú le vengas a pedir las cosas como si fueras un mendigo. Dios quiere que tú le vengas a, ni siquiera a pedir, sino a demandar lo que ya es tuyo, lo que te pertenece, de lo que es tu herencia, de lo que es tu legado, de lo que tú eres, tienes y puedes en Cristo Jesús.
Entiendo que tú no debes llegarle a Dios con arrogancia, eso lo entiendo yo perfectamente. Debes conocer su gracia, debes entender que todo es por gracia, todo es por gracia. Lo recibimos es por gracia, gracias al Padre que nos amó. Teniendo amor, se movió, tuvo compasión, en su compasión se movió a misericordia, la misericordia manifestó su gracia nos dio en su perdón nos regeneró, pero y el perdón vino a través de su Hijo Jesús, nos envió a su Hijo. Y todo es por gracia soy salvo, dice el apóstol Pablo. Todo es por gracia. Entiendo eso, que no debo llegarle a Dios con arrogancia, pero tampoco debo llegarle rogándole nada. ¿Por qué? Porque es mi Padre. Mi Padre, yo solamente vengo a demandar lo que ya me pertenece, he oído, en su perfecta voluntad. En su perfecta voluntad. Porque tenemos que entender que por delante está la voluntad del Padre. Porque a mí me puede pertenecer a algo. Según el pacto, el nuevo pacto, me puede pertenecer algo, pero si no estoy preparado para recibirlo, no lo voy a recibir nunca. Así de sencillo. Entonces, según su voluntad, no voy a llegarle a Dios como mendigo, sino como un hijo, como lo que soy, con los mismos derechos de Jesús, los mismos privilegios, la misma autoridad. Por eso es que a mí no me preocupa las demandas que se presentan. Soy testigo de milagros financieros que han llegado a mi vida. En un momento que se presenta una deuda, es una demanda independientemente de la cantidad de dinero. Lo digo con mucha propiedad. No miento. Solo me aparto como Jesús lo hizo, que le dijo a sus discípulos: acomoden a la gente 50 en 50 y denme los 3 peces y los 2 peces, los 2 panes y los 3 pececillos, o viceversa. Y oró y se multiplicaron. Así de sencillo. Yo solo me aparto, le presento a mi Padre, sin religiosidad, me dirijo a mi Padre y le presento la demanda. La demanda que se ha presentado desde el punto de vista financiero. También me he presentado a mi Padre con unas demandas de sanidad porque una enfermedad invadió mi cuerpo, y me he presentado al Padre tanto ahora a interceder por mí como a interceder por otros. Y mi Padre me ha respondido y me ha hecho el milagro. El milagro financiero vino, el dinero llegó donde yo menos esperaba, porque a mí no me importa cómo Dios lo va a hacer, lo que me interesa saber es que lo va a hacer. ¿Cómo? Ese es su problema. He recibido milagros financieros de enfermedades terminales que han venido a mi cuerpo, 2. He sido libre de 2 enfermedades terminales, donde la ciencia médica dice que no hay cura. Y Dios vino, porque Él es Jehová Rafa, Él es mi sanador. Ya Jesús llevó mis enfermedades en la cruz del Calvario, es un hecho, y esa es la mentalidad que tengo en la oración que siempre hago. Nunca llego con derrotado, acabado, vencido, paralizado, con quejas, de esto es duro, esto es fuerte, de esto sí me voy a morir, voy a recogiendo para comprar la urna, ahora sí es verdad que le pelo el cacho, de esto fue que murió Petro, esto es hereditario, esto es transferible, no, Dios no quiere eso. Dios no quiere que te acerques así. Dios quiere que te acerques con confianza. El pan nuestro de cada día, dánonos hoy. Y ese pan representa cualquier demanda que se pueda presentar en la vida. Llega confiado a Dios. Y dice, y perdónanos nuestras deudas. Algunas versiones dice, Lucas dice, nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Wow. Mire, no existe en la Biblia registrado un tipo de pecado que no sea perdonado por Dios como Padre a nosotros como hijos.
como regenerados, como parte del cuerpo de Cristo, como su iglesia. No existe. No me venga a hablar de la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque uno, cuando Jesús presentó esa verdad que está en la Biblia, no existía la iglesia. Dos, Jesús está hablando de los que blasfemian contra el Espíritu Santo, son los que no han nacido de nuevo. Está hablando de los fariseos y saduceos, que estaban atribuyendo la obra mesiánica mediante el Espíritu Santo en la vida de Jesús al diablo, y eso le cerró la posibilidad al Espíritu Santo de convencerlos de pecado y presentarles el don de la salvación que es Cristo, creando en ellos una necesidad de salvación. Haciéndolos sentir convictos en el convencimiento de pecado, creándole una necesidad de salvación, presentándole el don de la salvación que es Cristo. Blasfemaron, no tendrán perdón ni en este siglo ni en el venidero. ¿Por qué? Ni en este siglo porque no han pedido perdón, ni en el venidero porque murieron en el estado de pecado. Es lo que Jesús está hablando allí. No está hablando de la iglesia. El creyente no puede blasfemar contra el Espíritu Santo. El creyente puede apagar y contristar, pero no puede blasfemar contra el Espíritu Santo porque ya fue convencido del estado de pecado en la que se encontraba. Entonces, búsqueme usted un pecado que Dios no esté dispuesto a perdonarlo. Todos. Independientemente de las veces que tú peques, Él te va a perdonar. Su perdón lo tienes allí. Seguro. Que el pecado que estás cometiendo puede traer consecuencias trágicas, fúnebres, porque puedes hasta perder la vida por el pecado. Puede destruir tu hogar, tus finanzas, tu trabajo, la relación que tienes con tus hijos, con tu esposa. Puedes perder el derecho de ejercer un ministerio. Muchas cosas se pueden perder por el pecado. Eso hay que tenerlo claro. Pero si hablamos del perdón, eso está seguro, eso está allí. O sea, no hay una cantidad de límites en relación al perdón. Pedro quiso ser generoso ante Jesús, según lo que está registrado en el Talmud de Babilonia. Pedro quiso ser generoso y le dice a Jesús: Señor, ¿puedo perdonar a mi hermano 7 veces? Eso es lo que registra el Talmud de Babilonia. 7 veces. Y Jesús le dijo: no, 7 no, 70 a las 7. Es una elevación. O sea que no hay un número de tope para el perdón de Dios. Siempre el perdón está disponible. Siempre está disponible. Esa es la mentalidad con que tenemos que acercarnos a Dios. No una mentalidad de condenación, que estamos heridos por el pecado que cometemos, que nos sentimos mal por el pecado que cometemos, porque quebrantamos un principio de reino, porque desobedecimos a Dios, dejamos de honrarlo, dejamos de honrar su nombre que es santo. Eso está bien. Pero debemos entender que Dios, ni Jesús, ni el Espíritu Santo es aquel tipo de referee que está en un cuadrilátero de boxeo esperando que tú caigas a la lona por un golpe certero que te dé la tentación o el pecado. Él está esperando que caigas para contarte hasta 10 e eliminarte. Ese no es Dios. Él no te va a contar hasta 10, te va a contar 70 veces 7. Jesús le dijo a aquella mujer adúltera: ¿dónde están los que te condenan? Y ella le dijo: se han ido, Señor. Y Jesús le dijo: ni ellos te condenan, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Pedro negó a Jesús con maldición para que un judío
le pudieran creer una afirmación, una expresión, si él su afirmación y su expresión la daba en maldición, expresando maldición, era creído. Y la tercera vez que le preguntaron a Pedro si conocía a Jesús, digo, maldito sea, no conozco a ese hombre. Esto no es fácil. Esto no es fácil. Jesús se levanta de la tumba al tercer día y busque usted el texto sagrado para que se dé cuenta. El Maestro del Señor no se lo está inventando. Busque usted el texto sagrado. Y cuando Jesús se levanta, lo primero que le dice a las mujeres es: vaya y díganle a mis discípulos que he resucitado. Y dice así: primeramente a Pedro. ¿Cómo? Primeramente a Pedro. Jesús conocía la condición de Pedro. Cuando Jesús se aparece a sus discípulos, Pedro estaba presente, se tira de rodillas y le dice: apártate de mí que soy un hombre pecador. Y Jesús le pregunta a Pedro 3 veces: Pedro, ¿me amas? Y no es como la tradición me ha dicho, que le preguntó 3 veces: ¿me amas?, para recordarle 3 veces que lo negó. No. Eso no es lo que dice el texto. Hay un juego de palabras en relación al término amor que se utilizó en el griego. Cuando Jesús le pregunta a Pedro: ¿me amas?, la primera vez Jesús utilizó el verbo agapán del sustantivo agape. Pedro, me agapán, o sea, me amas incondicionalmente. ¿Me amas incondicionalmente? Y Pedro se lo queda mirando y dice: Señor, yo te filié. Nuestra Biblia aparece amor, pero en el griego koiné se escribió fue el verbo filie del sustantivo filí, que tiene que ver con un amor, que yo siento algo por ti, pero no es incondicional, hay condiciones. La segunda vez que Jesús le pregunta a Pedro: Pedro, ¿me amas?, usó el verbo agapán del sustantivo agape. O sea, Pedro, tú me amas incondicionalmente. Y Pedro le responde la segunda vez con el verbo filie del sustantivo filí, un amor que tiene condiciones. Es un amor filial, yo siento algo por ti, algo así. ¿Y sabe por qué Pedro se entristece? Porque la tercera vez que Jesús le pregunta: ¿me amas, Pedro?, Jesús utiliza el verbo filie del sustantivo filí. O sea, lo que le quiso decir fue: o sea, Pedro, tú me filías entonces, tú me amas con un amor condicional, no estás dispuesto a entregarte ni a darlo todo por mí, no me haga pan, sino que me filíe. Y cuando Pedro se contrista y le dice: Señor, tú sabes que yo te filíe, que no te haga pan, tú conoces todas las cosas. Y es cuando Jesús le dijo: Pedro, si me haga pan, no si me filíe, si me haga pan, pastorea mis ovejas. Porque de la única forma que yo te pueda entregar el reino, el pastorado, el ministerio, y confiarte el reino, es que tú me haga pan, me ames incondicionalmente. ¿Qué quiero decir con esto? Que cometiste un error, pecaste, sea porque hiciste planes y proyectos para pecar. Porque el que yo peque fortuitamente, ocasionalmente, caí, hasta cierto punto es entendido. Pero el que yo haga planes y proyectos para pecar, ¿dónde está Dios en todo esto? ¿Dónde está Dios en todo esto? Cuando hago planes y proyectos para pecar. Peco con premeditación y alevosía. ¿Dónde está Dios en todo esto? ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está el Espíritu Santo? ¿Dónde está esto? Pero, aunque haya caído en ese pecado, con premeditación y alevosía, tienes el perdón
de Dios asegurado. ¿Qué tienes que hacer? Acércate a Dios con sinceridad. Perdóname, Señor. Y da un giro. Y no lo hagas más. Y no lo hagas más. Este es el sentido del modelo. Perdona nuestras deudas. Pero también el sentido dice que tú debes también de perdonar. Perdonar. Así como Dios perdona tus pecados, tú debes perdonar las ofensas de los hombres. Todas las ofensas que los hombres hagan en contra de ti las debes perdonar con la misma propiedad y con el mismo amor que Dios lo hace para contigo. Lo debes hacer. Perdonar independientemente. Sufre el agravio y menosprecia el oprobio. Deja pasar por alto las cosas que la gente te hace. Ora por el que te ultraja y te persigue. Bendice al que te maldice. Dice el texto sagrado. Esa es la oración de Jesús. Bendecid al que te maldice, orad por el que te ultraja y te persigue. Porque ¿qué recompensa tiene? Dice Jesús, si bendices al que te bendice y oras por los que oran por ti. No, las cosas no son así. Las demandas del reino son muy duras, son muy fuertes, pero es nuestra única opción. Bendecir al que te maldice, orar por el que te ultraja y te persigue, menospreciar el oprobio, sufrir el agravio, dejar pasar las cosas por alto. Y si esa gente que te hirió, que te maltrató, que habló de ti, que te deshuesó, te despellejó, te censuró, te difamó, te quitó prestado y no te paga, no te canceló las cuentas, ve lo que haya hecho, te traicionó, lo que haya hecho, se llevó tu mujer, se metió en tu hogar, lo que haya hecho, la Biblia dice que tú estás llamado es a perdonarlo y a orar por él. Jesús lo dijo en la cruz, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esteban, siendo apedreado, dijo, Señor, no les tomes en cuenta estos pecados. Ese es el principio del reino. Que cuando te acercas a Dios en oración y en adoración, tienes que tener este principio presente. Gracias, Señor, porque sé que tú perdonas todos mis pecados, pero también me has enseñado a perdonar a todos los que atentan en contra de mí. Eso tiene que estar por delante. Señor, no permitas que yo caiga en tentación, porque el texto no dice no nos metas en tentación. Dios no mete en tentación a nadie. Dice no permitas que yo caiga en la tentación. Líbrame del ataque, de las tinieblas. Líbrame del mal. No permita, Señor, que yo ceda a la tentación. Ayúdame con tu Espíritu Santo, con los principios del reino eterno. Ayúdame, Señor, a estar persuadido de las verdades del reino eterno. Ayúdame a entender que lo que Satanás me ofrece solo está midiendo el nivel de gloria. Todo lo que Satanás me ofrece, las ofertas que Satanás me ofrece, la tentación, solo están midiendo el nivel de gloria a la que tú me quieres llevar. Y ayúdame a entender que todo ataque y que todo mal que viene hacia mí, Señor, es una defensa de las tinieblas que están viniendo como producto, Señor, de que están siendo sacudidas las tinieblas, porque tú estás llevando a cabo en mí tu propósito eterno. Estás cumpliendo en mí tu propósito, que las tinieblas están siendo sacudidas y se van a levantar para defenderse. Pero de todo mal y de todo ataque, Señor, líbrame, guárdame. Envía tus ángeles, Señor, para que, si es necesario, para que hagan defensa, para que me defiendan y me protejan. Si es necesidad de que ellos hagan acto de presencia, envíalos y guárdame. Tú eres mi protector, tú eres mi cobertura. Entender que mientras nosotros estemos cumpliendo con los principios del reino eterno, no habrá ni tentación, no habrá ni mal, no habrá ni ataque que pueda destruirnos.
La tentación puede ser grande, el ataque puede ser grande, la prueba puede ser grande, la enfermedad puede ser grande, el desajuste económico puede ser grande, pero más grande es Dios para resolver todos esos problemas. Ahí está. Siempre y cuando caminemos en los principios del reino eterno. No me dejes que yo ceda a la tentación. Líbrame del mal. Porque tuyo es el reino. Oído. Termina reconociendo la soberanía de Dios. La soberanía de Dios. Porque tuyo es el reino. El poder. Y la gloria. Cuando dice la gloria es que tú eres el Dios omniglorioso. El que tiene toda la gloria. ¿Por cuánto? ¿Por un tiempo? No. Por los siglos de los siglos. Y lo afirma. Amén, así es. Reconoce la soberanía de Dios. Reconocemos tu soberanía. Todo lo puedes, todo lo sabes. Todo tu prognosis, tienes un conocimiento eterno. Tú estás en el eterno, en la eternidad pasada, estás en la eternidad presente y estás en la eternidad futura. Tú todo lo sabes. Nada nada te agarra desapercibido, no hay traición. Eso de que traicionaste a Dios, no, a Dios nadie nos traiciona. Traición es cuando tú haces algo a mis espaldas y que yo no lo sé y después me doy cuenta que lo hiciste. Dios sabe todo. Tú no vas a hacer nada a las espaldas de Dios, Él lo sabe todo. No te había engendrado tu padre, ni te había concebido tu madre cuando yo te escogí para que fueras maestro de las naciones. Yo sé lo de mañana, yo sé todo, yo conozco todo, yo sé todo. Tuyo es el reino. Tú reinas en todo. Quiero que reines en mí, Señor, también. Tuyo es el poder. No hay nadie en el mundo que pueda superar tu poder. El Dunamus, el Kratos, el Ischos, la energía, los poderes de Dios. No hay nada que pueda superar tu poder. Y no hay nada que pueda superar tu gloria. Eres el Dios omniglorioso, lo más grande. No existe. Cuando yo digo, Señor, te doy la gloria, es una forma como de... Es como una expresión... Yo la tomo como de adoración, pero que yo puedo darle a Dios más gloria que la que Él tiene. Es el omniglorioso. Nadie puede añadirle a Dios más gloria que la que Él tiene. Esto es lo que significa el Padre Nuestro. Orar bajo este modelo es todo lo que te acabo de expresar en este mensaje. Pero no quiso Jesús decir que esta oración como modelo se va a convertir en un rezo, donde lo vas a repetir textualmente como Jesús lo dijo. Esa no fue la mentalidad de Jesús. Es un modelo donde te presenta principios de reino que están plasmados en esta oración que Jesús dijo, el cual las voy a conocer, a exponer en mi oración, en mi devoción, en mi deseo, en mi conocimiento, en mis expresiones, pero no necesariamente voy a decir lo que está acá. Ese no fue el pensamiento de Jesús. Ok, bueno, se despide el maestro José Briceño, no sin antes pedirle, por favor, oren mucho por el maestro Briceño, bastante, no descuiden la oración. Necesito que oren mucho por mí. Intercesores, levántense, oren mucho por mí. En las iglesias hay muchas ancianas que son intercesoras. Si hay alguna de ellas que está escuchando este mensaje, por favor, ore usted por mí. Ore por mí. Ore mucho por el maestro Briceño. Ayúdeme. Yo me encargo de estudiar para enseñarte y tú te encargas de sostenerme en oración. Oren por mí. Por mi familia, por mis hijos. Las tinieblas están siendo sacudidas con estos mensajes. Oren por mí. Cualquier atentado en contra de mi vida, las demandas que se presenten, que sean cubiertas, Dios las cubra, en fin.
Segundo, compartan estos mensajes, no se queden con él, súbanlo a su canal. Por ahí están haciendo un trabajo excelente en TikToks, donde están agarrando segmentos de estos mensajes y los están presentando. Un buen trabajo están haciendo. Tienes un canal de YouTube, vamos, baja este video o este audio imagen y llévalo, súbelo. Pero vamos a correr, vamos a enriquecer el mundo con la palabra. No me dejes solo. No me dejes solo. Esta es la plataforma, el canal de televisión más grande que tenemos nosotros para presentar el reino. Es el canal de la web. Entre ellos tenemos a YouTube. Ayúdenme. Compartan el mensaje. Búsquense nuevos suscriptores. Vamos, suscríbete al canal del maestro. Vamos. Y tercero, si tú puedes enviar una ofrenda, te lo agradecemos. De esto vivimos. A esto nos ocupamos. Si yo dejaría el estudio de la palabra, el exponer las escrituras, por irme a trabajar secularmente, lo perdería todo. Por eso es que cuando a los apóstoles le pidieron que atendieran a las viudas, a los pobres, a los menesterosos, Pedro fue claro: nosotros no vamos a descuidar ni la oración ni el estudio de la palabra por atender las mesas. Búsquense 7 hombres llenos del Espíritu Santo para que se encarguen de eso y nosotros seguiremos en el estudio y en la oración. Irme a la calle a trabajar lo puedo, tengo fuerzas, a la edad que tengo todavía lo puedo hacer, pero descuidaría esto. Ya tengo 40 años estudiando las Escrituras, 40 años. 32 en el ejercicio del ministerio, porque yo fui ordenado al ministerio 8 años después de haber estado estudiando las Escrituras. Salí con un arsenal, con un conocimiento. 8 años estudiando, 8 años sentado a los pies de un maestro. Y de los 40, 8 estudiando, comenzando, y 32 exponiendo las Escrituras. Por total, 40 años estudiando las Escrituras. De esto vivo. Pablo dijo que seas copartícipe de toda buena obra aquel que te instruye en la palabra. ¿Te sientes instruido? Maestro Briceño es tu maestro. ¿Has aprendido? Envía una ofrenda. Envíanos una ofrenda. El obrero es digno de su salario. No pondrás gozar al buey que trilla. El que predique el evangelio viva del evangelio. No dice que sean vividores del evangelio, no vivan del evangelio. ¿Ok? ¿Cómo lo hacemos, maestro? Ahí está mi correo, josén77, bricenoa77@gmail.com. O escribe mi número de WhatsApp, +1 786 604 3352, y me preguntas cómo lo hacemos, y ahí te vamos a dar información. Se despide el maestro José Briceño hasta nuestra próxima oportunidad. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presentó Palabra de Iluminación. Te invitamos a un nuevo espacio de corte similar por nuestros diferentes medios de comunicación. Contáctanos en los Estados Unidos al WhatsApp +01 786 604 3352 y a los correos josén77 bricenoa77@gmail.com y a maestrojosebriceno.blogspot.com. Bendiciones.